Qué bendición y qué alegría, amada iglesia, poder estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Quisiera invitarlos, por favor, a que allá en tu Biblia abras el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que allá donde estás, cierres tus ojos, cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que sea hablándonos por medio de esta porción de las Escrituras. Amado Rey, Señor, Padre Santo, hoy venimos delante de ti, Señor, con agradecimiento. Gracias por la oportunidad que nos das, amado Señor, de poder, Señor, acercarnos una vez más a tu palabra, de poderla estudiar y procurar ponerla en práctica, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo este mensaje, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, hablándome a mí, hablando a cada uno de mis hermanos en sus hogares, y que sea tu presencia y tu palabra la que realmente se lleve la gloria en este día, Señor. Te pido que me hagas un instrumento útil en tus manos, que use correctamente esta palabra, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. A ti damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos y amados hermanos, hoy en día el Señor nos recuerda un tema que muy probablemente todos dentro del ámbito del cristianismo lo tenemos relativamente claro: cómo nos formó Dios a imagen y semejanza. Y de pronto ese versículo siempre lo hemos visto cuando iniciamos nuestros planes de lectura cada año. Es un versículo que sí o sí lo analizamos y obligado pasamos por él. Pero hoy quiero que abordemos esta porción de las Escrituras desde una cosmovisión un poco más profunda. Creo, y a mí me sucedía, que cuando yo leía este pasaje, que somos imagen y semejanza de Dios, pues yo pasaba de largo. No me detenía a analizar qué significa imagen y qué significa semejanza. Y es lo que creo que el Señor hoy quiere que nosotros tengamos claro, que estudiemos y que analicemos, pero sobre todo que lo llevemos a la práctica personal de cada uno de nosotros. Hoy en día el mundo, por medio de su modernidad, de su globalidad, ha emitido muchas voces de identidad. La psicología dice una cosa, la sociedad dice otra cosa, la moda dice otra cosa, la cultura dice otra cosa. Entonces se han generado muchos patrones y muchas ideas de lo que una persona es o puede llegar a ser. Este tipo de conceptos o toda esta cosmovisión secular que tiene el mundo con relación a la identidad, pues nos lleva necesariamente a que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la confrontemos con la palabra de Dios. Hoy en día el mundo quiere imponer sus patrones de identidad aún desde la niñez. Si tú analizas hoy en día en los colegios, se están hablando cosas que, primero que todo, no se hablaban hace décadas y que no deberían hablarse hoy en el ámbito de los colegios o de la niñez, porque puede llegar a distorsionar el concepto de la imagen y semejanza de Dios por causa del pecado. Y es por eso que todo este tema de imagen y semejanza pues apunta necesariamente a la dignidad del ser humano. ¿Quién eres y para qué estás en esta tierra? Estas tres preguntas, o hoy mejor dicho, hoy vamos a tratar de resolver tres preguntas principales que quiero que las anotes allá en tu casa. La primera es: ¿qué es la imagen de Dios? La segunda es: ¿qué es la semejanza de Dios? Y por último, vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿A quién estás reflejando en tu vida?
Entonces, teniendo en cuenta esto, es por eso que esta predicación tiene como título A imagen y semejanza de Dios. Entonces, imagen y semejanza de Dios es lo que vamos a descubrir. Y así como ese espejo que está ahí tiene la capacidad de reflejar, hoy quiero que tú y yo analicemos, primero que todo, qué es imagen, qué es semejanza y qué estamos nosotros reflejando cuando las demás personas nos ven. Entonces quiero que empecemos con un primer punto en Números Romanos y es nuestra primera pregunta. ¿Qué es la imagen de Dios? Entonces allá en tu casa puedes debatir con tu familia, ¿qué crees tú que es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? Mira este pensamiento. La palabra hebrea para imagen es selem. Entonces, selem, ¿qué significa? Figura, reflejo, sombra o representación visible. Entonces, quiero que tengas en mente este significado. Figura, reflejo, sombra o representación visible. Y mira lo que dice Génesis 1:26 en la parte A. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, aquí hay algo importante. Hagamos. Desde el principio Dios está revelando su Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a partir de esto podemos entender que Dios mismo es quien interviene en la formación, en la creación y en la vida de todos los seres humanos. Por ende, si yo soy un poco analítico y crítico con relación a esta afirmación, pues entiendo que toda vida humana le corresponde y le pertenece enteramente a Dios. Si hoy en día tú vas al registro de patentes de cualquier invento y está efectivamente registrado, todo el mundo tiene que saber que, por ejemplo, X invento, X máquina le corresponde a una persona en específico. Que de ahí en adelante salgan copias y se repliquen y se hagan, sí, pero hay una patente. Quiere decir que la vida humana es propiedad exclusiva y entera de Dios. Entonces, vamos a analizar qué significa precisamente este tema de imagen. Entonces, primer punto. La imagen como capacidad racional y creativa. Entonces, ya empezamos a analizar este tema de la imagen. La imagen como capacidad racional y creativa. Así como Dios piensa, diseña y crea, Él nos dio esa capacidad de poder llevar a cabo en nuestra medida y proporción estas mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Pensar, diseñar y crear. Esto es algo que al ser nosotros imagen de Dios, podemos y estamos en la capacidad de llegar a hacerlo. Basta solamente con ver la creación. Si tú viajas, bien sea por avión, por carretera o por cualquier otro medio, solamente con mirar a la ventana te das cuenta de que la creación tiene unos diseños, unos colores. Si tú vas a la naturaleza, te das cuenta de que los animales que Dios creó tienen unas formas, tienen unas funciones. Está todo detalladamente creado, está totalmente previamente establecido en un funcionamiento tan perfecto que eso necesariamente nos lleva hacia una persona, hacia un Dios que piensa. Si tú tienes la capacidad de pensar, de poder por medio de algunas piezas formar una máquina o trabajar de alguna manera la madera, la piedra, hacer una escultura o lo que sea, todo radica en un pensamiento y ese pensamiento se manifiesta por medio de ese diseño y esa creatividad. De hecho, Dios es un Dios que le gusta que nosotros seamos creativos. Por eso hay tantas profesiones hoy en día en el mundo. Mira lo que dice Éxodo 35, del 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y aquí me detengo un momentico. Quiere decir que esa destreza, esa habilidad, ese arte que tú sabes o esa profesión viene de parte de Dios.
Sí, yo sé que de pronto tú estudiaste, te esforzaste, te quemaste las pestañas y aún sigues estudiando y tienes un talento, ¿cierto? Pero Dios es el que dio eso porque eres imagen de Dios. Entonces no podemos jactarnos de que yo soy muy hábil en alguna tarea si lo llevo a mí mismo. Yo tengo que dar la gloria a Dios si soy una persona que tiene una facilidad para el arte, para mi profesión, si soy, mejor dicho, una persona muy inteligente, si me va bien con los números, con las matemáticas, con lo que sea, yo tengo que dar gloria a Dios porque en ese orden de ideas es misericordia de Dios sobre mi vida. Y mira lo que dice el versículo 32. ¿Para qué Dios da eso? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Y para qué Dios nos da creatividad? Versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Estamos diseñados también para enseñar y transmitir el conocimiento que Dios nos da. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y el telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces, Dios da capacidades a los hombres. Al ser imagen de Dios, tenemos esa capacidad. ¿Para qué? Para compartirla con otros, pero en este caso, más adelante en Éxodo, se ve reflejada en la elaboración del tabernáculo. Moisés delega personas con estas habilidades, con estas capacidades, para que lleven a cabo la obra de generación del tabernáculo. Ahora, una pregunta muy interesante. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tienes habilidades, eres una persona muy creativa, eres una persona que diseña, ¿cierto? ¿Para qué estás usando eso que Dios te dio? ¿Lo estás usando solamente para tus propios deleites? Entonces, solamente a la iglesia vienes y ya, te sientas, te vas, te sientas, te vas, o te has tomado el tiempo de analizar, Señor, yo tengo este talento, tengo esta habilidad, tengo esta capacidad, ¿cómo quieres que yo la use para ti, Señor? Porque seguramente, si Dios te dio eso, es para que primero enseñes a otros, los guíes, los dirijas, tengas amor por otros, pero también crezcas, porque cuando a uno Dios le da un talento, una habilidad, pues necesariamente en el proceso de enseñanza es cuando más empieza a ejercitar y crecer en esa habilidad. Pero si simplemente tú dices, no, yo no puedo hacerlo, no soy tan bueno como X o Y, entonces te estás pasando al otro lado, te estás quedando como una persona que a pesar de tener dones, de tener talentos, se resiste a lo que Dios puede hacer por medio de ellos. Y acuérdate lo que pasó con la parábola de los talentos. Entonces, toda esta capacidad dada por Dios, toda esta gracia, toda esta misericordia por la cual podemos tener creatividad, pues es reflejo o es imagen de Dios en nuestras vidas. Pero cuando tú y yo no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, esa creatividad desafortunadamente se usa para el pecado. Hay mucha creatividad hoy en el mundo, pero los grandes inventores o a quienes Dios le dio esa gran capacidad de diseñar, hacen armas atómicas, hacen bombas, hacen cosas que autodestruyen al mismo ser humano basándose en esa creatividad. Entonces hacen monumentos a la idolatría, hacen muchas cosas, porque si tú vas a las grandes iglesias de Europa, pues te das cuenta que son diseños realmente hermosos, pero son usados y vinculados para toda clase de idolatría. El celular que tienes, el televisor que estás viendo en este momento o cualquier dispositivo electrónico, tú ves un funcionamiento perfecto, pero a veces el ser humano lo usa para lo que no es, para el pecado. Por eso es que debemos tener en cuenta Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Necesitamos llevar esos dones, esa capacidad racional y creativa a los pies de Cristo, para que por medio de su palabra
Él nos dé diseños, ideas y cosas que lo glorifiquen a Él y que sean puestas a servicio de Él. Segundo punto, la imagen como capacidad moral. Entonces ya vimos lo que era la capacidad racional y creativa. Ahora vamos a ver la imagen como capacidad moral. No importa la creencia, nacionalidad, costumbres o contexto. El ser humano sabe por naturaleza lo que está bien y lo que está mal porque fue creado a imagen de Dios. Tan sencillo como esto. Hoy en día hay unas normas, unas leyes, una constitución política en los diferentes países. Y si tú analizas, cuando se habla de delitos, de faltas, de infracciones, la gran mayoría coinciden en ciertas normas que son condenables dentro de la sociedad. Pero pues esa sociedad no es cristiana, no lee la Biblia, no han nacido de nuevo. Sin embargo, tienen claro que matar es malo. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. Tienen claro que robar es malo y lo condenan y lo castigan. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué la persona o por qué las personas tienen claro esto? Porque son imagen de Dios y Dios ha puesto una ley moral en toda la humanidad, que por causa del pecado se ha distorsionado y por eso hoy muchos piensan que matar no es malo, que robar no es malo, pero sin embargo saben que si lo hacen van a conllevar un castigo y está implícito dentro de sus corazones y sus almas que definitivamente es una conducta que merece un castigo. Eso lo imprime Dios porque somos imagen de Dios. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que murió cuando Adán y Eva consumieron de este fruto? Su área espiritual, su capacidad de poder hablar con Dios cara a cara, su capacidad de poder tener comunión con Dios fue cortado y hubo esa separación. La palabra muerte significa separación y desde ese día, desde ese momento, pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a su vez esta ley moral es una de las mayores evidencias tanto de la existencia de Dios, porque la misma expresión ley me tiene que llevar a un legislador. Por ende, no hay ley sin legislador. Sería algo completamente absurdo. ¿De dónde saca entonces el hombre esto? Solamente de Dios. Efesios 4:24 nos dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esa ley moral cobra un peso y tiene más validez cuando nos vestimos del nuevo hombre, el cual fue creado según Dios, y ahí sí, cuando tú y yo empezamos a caminar en rectitud, en justicia, haciendo la voluntad de Dios, eso es reflejo de que hemos conocido a Dios. Porque hoy en día hay gente buena en el mundo, gente que no comete delitos penalizables, gente que no roba, no mata, que hace ciertas prácticas que, pues, por decirlo así, son buenas, gente bondadosa, misericordiosa, pero si esa gente no conoce a Dios, está caminando en su propia justicia y la justicia de los hombres es inexacta, incompleta. Él puede justificar, o el hombre natural puede justificar el que no mata y no roba, pero de pronto engaña a su esposa. Entonces él dice, pero yo no le hago daño a nadie. Ahí está poniendo la línea de su propia justicia. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y me ciño a los parámetros y principios de la palabra de Dios, entonces ahí la línea que yo pensaba de lo que era justo se amolda precisamente a las escrituras. Entonces ahí ya no soy tan justo, ahí ya no soy tan bueno, ahí ya me doy cuenta que hasta una palabra, un pensamiento puede desagradar a Dios. Y esa ley moral se potencia con la palabra de Dios. Tercer punto, la imagen
como capacidad espiritual. La imagen como capacidad espiritual. Solamente el ser humano cuenta con la capacidad de conectar espiritualmente con su creador, a diferencia de los animales que se mueven por instinto y por química en su cerebro. Entonces, ¿por qué tú y yo somos imagen de Dios? Porque tenemos una capacidad espiritual de poder llegar a conectar con nuestro creador. Tú nunca vas a ver un perrito orando por los alimentos. Nunca vas a ver un perrito compungido por su pecado y llorando su pecado delante de Dios. O que Dios le haga un llamado al arrepentimiento a un animal. Eso nunca va a pasar porque no tienen esa capacidad espiritual. Sin embargo, hoy en día muchos humanos tratan a los animalitos como si fueran otro ser humano, que eso también pues es otra distorsión psicológica del ser humano. Los animalitos son para amarlos, para respetarlos, para cuidarlos, pero son animales. No debemos darle una capacidad por encima del diseño de Dios. Eclesiastés 3:11, mira lo que dice con relación al ser humano. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y aquí me detengo. Tú y yo tenemos eternidad en nuestro corazón. Fuimos creados de esta manera. ¿Qué significa esto? Que nuestra alma, sí o sí, es eterna. El problema es a dónde vas a vivir en esa eternidad, porque la Biblia me dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Tú y yo tenemos una parte eterna, porque somos imagen de Dios. Si tú hoy naces de nuevo, aceptas a Cristo y realmente empiezas a vivir como cristiano, puedes estar seguro que tu eternidad va a estar al lado del Señor. Vas a ser salvo por la eternidad. Porque en esta vida conociste a Cristo, naciste de nuevo y evidenciaste un fruto digno de arrepentimiento, como dice Lucas 3:8. Hay evidencia de que eres salvo y por eso tú vas a heredar la vida eterna. Pero si tú en este mundo vives conforme a tus deleites, a tus pecados, a tu manera egoísta de vivir, pues vas a tener condenación eterna. Es decir, muerto, la segunda muerte que habla Apocalipsis, por la eternidad. Pero sí o sí, al Dios haber puesto, como dice Eclesiastés 3:11, eternidad en el hombre, pues en algún lado vas a estar. O salvación eterna o condenación eterna. Arrepiéntete si no has creído en el Evangelio para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Es un llamado escrito en la palabra de Dios. Tenemos esa capacidad espiritual de conectar con Dios. Tenemos hoy al Espíritu Santo, las personas que hemos nacido de nuevo, que nos dice, no lo hagas porque es pecado. Tenemos la palabra por medio de la cual alimentamos esa área espiritual para conectar más y más con Dios y conocerlo más y más a Él, para saber la manera correcta de adorarlo. Hoy en día la creación alaba a Dios, como dicen los salmos, pero tú y yo tenemos esa capacidad de hacerlo de la manera específica que Dios demandó para los seres humanos. Acompáñame a Juan 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Esa capacidad espiritual de haber nacido de nuevo, de ser parte del cuerpo de Cristo, me lleva a adorar en espíritu. Me lleva a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu. ¿Y cómo lo adoro en verdad? Yendo a la palabra de Dios, glorificando a Cristo. Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ende, mi adoración debe ser tanto espiritual, andando en el espíritu, como dice Romanos 8, y basada en la verdad de las Escrituras. Pero resulta que hoy en día tenemos adoradores que más bien son artistas,
que desconocen completamente las escrituras y que se mueven en emociones y llevan a la gente a moverse en emociones. Ahí no hay ni espíritu ni verdad. Entonces hoy en día las letras aplicarían tanto para Dios, según ellos, como para el novio o para la novia. Te extraño, te amo, sin ti no puedo, eres lo más lindo, te necesito. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Espíritu y verdad me lleva a confrontarme a mí mismo, a saber mi condición, humillarme delante de Dios, ir a su verdad y contrarrestar todo eso que hay en mí que quiere rebelarse en contra de esa verdad. Esa debe ser la fragancia grata que llega a Dios por medio de mi alabanza y mi adoración, no emociones. Por supuesto, somos seres emocionales, lloramos, reímos, gozamos, pero canalicemos eso a través de la verdad de las Escrituras y viviendo y andando en el Espíritu para Dios. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios los anda buscando. ¿Por qué los anda buscando? Porque este tipo de adoración es escasa. En el mundo no existe, pero desafortunadamente hoy, cuando se va a las iglesias, independientemente de la denominación, escasean adoradores en espíritu y en verdad. Por eso dice que el de tales adoradores está buscando el Padre. Cuarto punto. La imagen como capacidad de gobierno y dominio. La imagen como capacidad de gobierno y dominio. Dios delegó al hombre la mayordomía de la creación. Esto es evidente. Sojuzguen sobre la tierra, hagan todo esto. Dios delegó al hombre la mayordomía de la creación. Cuando cultivamos un jardín, organizamos una ciudad, cuidamos de un animal, estamos ejerciendo esa autoridad delegada. Entonces debemos ser responsables con esa autoridad delegada. Debemos cuidar la creación. No debemos botar basura por la ventana. No debemos ser irresponsables con todo lo que se está viendo hoy, tema del cambio climático y todo esto. Debemos cuidar los animalitos que Dios nos da. Darles el lugar de animales, no ponerlo como hoy en día dicen mi perrijo. Eso no es de Dios. Pero debemos cuidarlos, alimentarlos. Debemos pues amarlos porque Dios ama y sustenta, y de hecho lo sigue haciendo hoy en día, sustenta la creación. Si tú estás en una posición de administración, de liderazgo, tu propio hogar es administrado y cuidado por ti, pues pídele a Dios sabiduría porque somos imagen de Dios. Esa capacidad de gobierno y de dominio, pero un dominio basado en las Escrituras, no una dictadura o un autoritarismo, debe ser cada vez más y más afirmado con la palabra de Dios. Salmos 8, versículos 5 y 6 nos dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, aquí está hablando de los hombres, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Estamos diseñados para ejercer dominio sobre la creación. ¿Qué es lo que pasa? Que por causa del pecado, pues en gran parte hemos perdido ese dominio. Antes, Adán y Eva, cuando veían al león, simplemente se paraban y ejercían dominio. Hoy en día tú y yo tenemos es que correr para que no nos alcance el león y nos coma, porque por causa del pecado se ha perdido gran parte de ese dominio ejercido en la creación. Mira Génesis 1:28, ahí está la orden directa de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En todas las bestias. ¿Cuándo vamos a volver a poder hacer esto nuevamente? Cuando estemos nuevamente en el milenio con Cristo. Ahí ya no le vamos a tener miedo al león, al oso, al gorila, al clima, sino simplemente vamos a volver a cumplir la tarea que fue establecida en Génesis 1:28. Entonces, para terminar esta parte, entonces analicemos lo siguiente. La imagen es estructural
Es decir, la llevamos en nosotros por ser humanos, aunque el pecado la ha distorsionado. Entonces, haz de cuenta que este espejo que está aquí atrás, cuando está bien brilladito, tiene la capacidad de reflejar correctamente, de emitir una imagen correcta. Pero si está manchado, sucio, enfermo, con barro, y con muchas cosas ahí, pues ahí pierde su capacidad de emitir una buena imagen. Exactamente eso es lo que hace el pecado con nosotros. Distorsiona esa imagen. Y ahora vamos a analizar, como segundo punto, en Números Romanos, qué es la semejanza de Dios. Entonces ya sabemos qué es imagen, lo estructural. Ahora vamos a analizar qué es la semejanza de Dios. La palabra hebrea para semejanza es demut, que significa similitud, parecido o correspondencia. Entonces, similitud, parecido o correspondencia. Génesis 1:26 en la parte B dice, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Primer punto de esta sección. La semejanza como relacionalidad. Ya no es racionalidad, sino relacionalidad. Esa capacidad de relacionarse. Dios es comunidad perfecta en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos hizo a nosotros también, y nos hizo para vivir en relación. Tenemos y somos diseñados para vivir en comunidad, en relación. La Biblia nos llama a llevar nuestras cargas unos a otros, nos llama a amar al prójimo, nos llama a vivir a nosotros como parte de un cuerpo, y es una realidad. De hecho, se han hecho experimentos sociales donde se trata de aislar a las personas por X tiempo y no lo soportan. Se vuelven locos, se distorsiona completamente su psiquis, su pensamiento, todo, porque somos diseñados para andar en comunidad. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Partiendo de esto, tú y yo sí o sí necesitamos ser parte de, pertenecer a algo, una familia, un grupo, una iglesia, una congregación, algo. Necesitamos ser parte relacional de un grupo de personas y crecer en ese aspecto relacional. Juan 17:21 mira la manera correcta de relacionarnos y de crecer en ese aspecto. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces somos semejanza de Dios cuando estamos en la capacidad o cuando nos relacionamos tal como se relaciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí Jesús, estando en la tierra, dice, yo en ti y tú en mí, para que todos sean uno, el cuerpo de Cristo. Entonces ese es el concepto básico de cómo debemos relacionarnos. Pero debemos hacerlo de una manera muy interesante. Mira el segundo punto. La semejanza como capacidad de amar. Entonces no basta solamente con relacionarme, sino también debo hacerlo de la manera correcta. La semejanza como capacidad de amar. Quiere decir que amar no es una opción. Es reflejar el carácter de Dios en nosotros. Y ahorita te voy a explicar la diferencia entre imagen y semejanza, pero quédate con esto, reflejar el carácter de Dios en nosotros. ¿Eres semejanza de Dios? Refleja su carácter de amor. Primera de Juan 4, 7 y 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Puedes amar? Porque conoces a Dios. Mateo 22, 37, 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor de Dios
la forma en la que quiere que yo lo ame, con toda mi mente, fuerza, alma, con todo. Pero también Él me dice que así como yo lo puedo amar a Él, yo ame a mi prójimo. Es decir, me relacione correctamente, pero lo haga desde la base del amor de Dios. El amor es un mandato para todo creyente. No hay tal cosa como que tú digas, es que yo ya no puedo amar porque a mí me han hecho daño, porque me han lastimado, porque he sufrido. No, esto no es una novela, esto es la vida real. Y si tú eres un verdadero creyente y realmente crees en Cristo y vas a su palabra, Él te da la capacidad para amar por más difícil que te haya tocado. Sí, yo sé que hay cosas terribles, hay cosas de verdad aberrantes, padres violando a sus hijos, tristemente, y desafortunadamente esto se ve en la sociedad, pero el poder de Dios puede transformar ese odio, ese resentimiento, esa herida, ese trauma en amor y tener la capacidad de amar porque somos semejanza del Señor. Colosenses 3, 12 y 15 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es que yo no le puedo perdonar lo que me hizo. Sí puedes, porque Cristo te perdonó. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Relación y amor. Solo quien realmente ama a Dios puede amar a su prójimo, haciendo evidente esa semejanza a Él. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de amor? El Señor Jesús. Amó a los que lo crucificaron y pidió al Señor que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Tercer punto, la semejanza como vocación a la santidad. Entonces ya vimos el tema relacional, el tema del amor, ahora vamos a hablar de la santidad. La semejanza es un camino de transformación diaria hacia Cristo. Transformación diaria hacia Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te pareces a Cristo en cuanto a su carácter, en cuanto a su manera de amar, en cuanto a su manera de relacionarse? Pues entonces estás creciendo en semejanza. ¿Perdonas como perdona Cristo? ¿O simplemente yo perdono pero no olvido y el que me la hace me la paga? Si ese es tu pensamiento, pues simplemente no estás siendo semejanza de Dios. Efesios 4, 13 y 14 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu modelo a seguir? ¿Marx, Engels, Ronaldo, Messi? No, Cristo. Estatura y plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tú eres semejanza de Cristo, semejanza de Dios, pues vas a utilizar esta palabra para contrarrestar todas esas falsas doctrinas y no vas a ser como un niño. Un niño es muy fácil de engañar. Si tú tienes un dulce salado y le dices a un niño que se lo coma porque es dulce, el niño se lo come, sin ni siquiera desconfiar ni nada. Pero tú y yo hemos sido ejercitados en la palabra para entender cuáles son las artimañas del enemigo. Cuarto, para terminar esta parte, dice, la semejanza como destino eterno. Entonces nos relacionamos, amamos, vivimos en santidad y ahora la semejanza como destino eterno. La semejanza será plena cuando estemos con Cristo. Ahí se consuma este proceso de semejanza
progresivo. Primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Ahí se manifiesta completamente la semejanza. Y Filipenses 3:20 y 21 nos dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, resalta ahí la palabra semejante, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algún día no solamente seremos semejante en carácter, sino también incluso semejante, no igual, semejante en este cuerpo. Mientras que la imagen es lo que ya somos, lo que Dios imprime en cada ser humano, la semejanza es lo que estamos llamados a llegar a ser en nuestra relación con Dios. Entonces, imagen, lo que ya se tiene. Semejanza, lo que se desarrolla y me lleva a parecerme más y más a Cristo. Te lo pongo de la siguiente manera. Entonces, imagina que yo soy igual a mi papá. Mismos ojos, mismo cabello. Bueno, que los que me conocen saben que de pronto no es así, pero digamos tú que no me conoces, que yo soy la fotocopia de mi papá. Entonces, mi papá tiene los ojos de X color, yo también. Tiene el cabello de tal manera, yo también. Tiene una expresión por acá, yo también. Tiene un lunar por acá, yo también. Eso es imagen. Pero semejanza tiene que ver con el carácter. Entonces, mi papá es amoroso, entonces yo también soy amoroso. Mi papá le disgusta cierta cosa, entonces a mí también me disgusta esa misma cosa. Mi papá desarrolló una personalidad de cierta manera y yo tengo exactamente la misma personalidad de esa manera. Eso es semejanza. La imagen es lo estructural y la semejanza es lo progresivo, que cuando yo conozco a Dios, lo empiezo a desarrollar. Esto espero que haya quedado claro. Y terminamos, a manera de conclusión, con una pregunta muy interesante, tercero en números romanos. ¿A quién estás reflejando? Teniendo en cuenta esto, ¿a quién estás reflejando? Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Estás reflejando a Dios? Porque Dios fue el que te creó, por ende deberías reflejarlo a Él. Y con este pasaje, la confrontación es inevitable. Si fuimos hechos para reflejar a Dios, ¿qué estamos reflejando hoy? Hoy, no hace 10 años, cuando ardías en el Espíritu y profetizabas y hacías de todo. Hoy en día, ¿qué estás reflejando? ¿Qué estamos haciendo con esa imagen y semejanza, con ese diseño de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y pasa lo siguiente. Primero, el reflejo distorsionado del pecado. ¿Te has dejado amoldar tanto por el pecado que hoy en día lo único que reflejas es pecado? Mira este pensamiento. Cuando adoramos el dinero, la fama o el poder, cambiamos el reflejo de Dios por simples caricaturas humanas. ¿Amas el dinero más que a Dios? ¿Amas la fama más que a Dios? ¿Amas a tu familia más que a Dios? ¿Amas cualquier cosa más que a Dios? Has dejado que se distorsione por culpa del pecado la imagen a la cual estás llamado a reflejar y la semejanza a la cual estás llamado a ser. Romanos 1:23 nos dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ya no quiero ser como Dios, quiero ser como X cantante, como X persona. La cambiaron en hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran a la creación y rechazan completamente al Creador. Juan 8:34 nos dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si hubiese un espejo espiritual, por decirlo así, y te paras frente a ese espejo, ¿qué gana? ¿El pecado o la santidad? ¿Qué reflejo verías en ese hipotético espejo espiritual? ¿Verías a Cristo
o te verías a ti mismo muerto en delitos y pecados? Porque mira este segundo punto, el verdadero reflejo en Cristo. Si tú y yo no reflejamos a Cristo, de nada sirve nuestra vida. Porque entre más nos exponemos a Cristo, más lo reflejamos a Él. ¿Quieres de verdad que tu vida y mi vida tenga algún tipo de valor y sentido? Reflejemos a Cristo. No se trata de sueños humanistas, de sueños de que yo quiero lograr esto, quiero hacer esto. Ni siquiera se trata de yo quiero predicarle a las naciones, a las multitudes. Se trata de Cristo. Se trata de si estamos reflejando a Cristo. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, como ese espejo que tenemos atrás, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Es un proceso espiritual. No es algo que tú digas, ya, hoy estoy así y así me quedo hasta que llegue con Cristo. No, de gloria en gloria somos transformados a la misma imagen de Cristo, porque somos imagen y semejanza de Él. Si tu vida refleja amargura, orgullo y envidia, estás reflejando la carne, lo que tú eres. Lo que tú eres está ahí. Pero si tu vida refleja amor, servicio, humildad y perdón, estás reflejando a Cristo. No hay nada bueno en ti. Si tú amas, eres humilde, sirves, perdonas, es Cristo en ti. Y eso es a lo que estamos llamados a reflejar. Y para terminar, una muy actual y moderna que reflejas en tus redes sociales. ¿Qué reflejas en tus redes sociales? ¿Tu ego o a tu Señor? No hay neutralidad. O reflejas al mundo y sus deleites, o reflejas a Dios y a Cristo en ti. Esa es una pregunta muy interesante que definitivamente cada uno de nosotros tiene que llevar a los pies del Señor. La imagen te recuerda quién eres tú por creación, pero la semejanza te lleva a analizar cómo vas avanzando en tu vida cristiana. ¿Te estás pareciendo más y más a Cristo? ¿Te estás pareciendo más y más a Él? Porque la palabra de Dios, a mí en Mateo 7, al final, en el versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Eres conocido por qué? ¿Por un fruto verdaderamente bíblico o por odio, amargura, venganza, desquite, revancha y tantas cosas que promueve el mundo? Si realmente queremos ser imagen, o ya eres imagen, si realmente queremos crecer en semejanza a Dios, necesitamos disciplinar nuestra carne, someterla a la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios para cada vez más parecernos más. Necesitamos que Cristo, que la vida de Cristo sea reproducida en nosotros por el poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, necesitamos nacer de nuevo. Así como Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan 3, necesitamos nacer de nuevo. Por eso, cuando nosotros nos paremos frente al mundo, ¿qué ve el mundo? ¿A Cristo o a ti? Sí, sé que estructuralmente te puede ver a ti, pero en tu manera de hablar, de vivir y de pensar, ¿a quién reflejas? ¿A Cristo o las corrientes del mundo? ¿Eres un cristiano que se amolda a la moda del momento o simplemente va a la palabra de Dios y así esté en contracultura, promueve la palabra de Dios? Hoy en día muchos dan sus vidas por defender apologéticamente la palabra de Dios. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos reflejando? Porque recuerda que somos imagen y semejanza de Dios. Allá donde estás, quiero que por favor cerremos nuestros ojos. Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y privilegio que nos has dado, Señor, de exponernos una vez más a tu palabra, Señor, y entender y analizar a quién estamos reflejando, Señor. Hoy te pido, Padre eterno, que por favor, Señor,
Por más difícil que sea, Señor, por más incómodo que sea, Señor, en nuestras vidas, permítenos reflejarte a ti, Señor. En las decisiones, en los pensamientos, en las emociones, en absolutamente todo, Señor. No queremos conformarnos al mundo, Señor. Queremos, como dice tu palabra en Romanos 12, 1 y 2, ser renovados y transformados por tu bendita y poderosa palabra, para reflejarte a ti, Señor, en cada aspecto y aire de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy entendimos qué es ser imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos a vivir de ahora en adelante con responsabilidad conforme al conocimiento que tú nos has dado, pero ayúdanos, Señor, siempre a ponerlo en práctica, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco profundamente por habernos enseñado tu santa y poderosa palabra, y confiamos y sabemos que si estamos en ti, Señor, vamos a ir creciendo en semejanza a ti, Señor. A ti damos todo honor y toda gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, y espero que sigamos siendo imagen y semejanza de Dios. Muchas bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.